Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Shalom Alejen a todos. Un placer estar aquí nuevamente transmitiendo para compartir la palabra de nuestro Adón, de nuestro Señor. Gracias le doy al Padre por esta nueva oportunidad que nos da de poder una vez más compartir su palabra. Hoy vamos a estar compartiendo ya el último capítulo del segundo libro de Crónicas. Ya hoy culminamos este estudio y ya la próxima semana estaremos iniciando con el libro de Esdras y vamos a ver los últimos detalles de este libro. Vamos a mirar cómo termina, cómo culmina esta historia en Reyes, porque en Esdras continúa el relato, continúa la historia de este pueblo de dura cerviz, este pueblo que el Señor amaba con toda su alma, pero que era un pueblo bastante difícil, así como somos nosotros hoy en día, porque nosotros somos iguales. Quizás vemos esas historias y las leemos y decimos, pero es que este pueblo era terco, pero es que nosotros también somos tercos. En general todos somos iguales de pecadores y es importante que lo veamos así, no los veamos como que ellos como una debilidad para obedecer al Señor y nosotros no. O sea, todos tenemos esa misma debilidad. Entonces, en esta noche vamos a ya mirar este último capítulo y espero que sea de mucha ayuda, de mucho beneficio para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí todo este estudio, en el cual el Señor ha hablado a mi vida de manera maravillosa, me ha confrontado en muchas cosas y pues le pido al Padre que de la misma manera como me habló a mí, le pueda hablar a cada uno de ustedes y que podamos juntos glorificar al Padre con cada cosa que aprendemos de su palabra. Saludo a todos aquellos que se están conectando, aquellos que están allí escribiendo en el chat. Gloria al Padre por cada uno de ustedes. Quiero que los que estén ya ahí conectados y los que se vayan conectando, quiero invitarlos a orar al Padre, a pedirle al Señor por este momento, por este espacio que vamos a estar compartiendo. Quiero que ahí donde estés te puedas concentrar en este momento que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, te exaltamos, te bendecimos, Señor, en esta noche. Tú eres bueno, misericordioso, eres santo, eres sublime. Padre, no hay nadie como tú, solo tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amado. En ti, Señor, confiamos. En ti, Padre Celestial, depositamos todo nuestro ser. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que nos ayudes a obedecerte, a ser fieles a ti, a poder, Padre, procurar cada día, Señor, cumplir y obedecer tu palabra, Padre eterno, como tú lo demandas, a tratar de, Señor, de poder hacer las cosas, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, a poder quebrantar, Señor, en nosotros el orgullo, la altivez, la vanagloria y poder ser humildes, Padre eterno, poder ser personas obedientes a tu palabra, que procuremos obedecer, Señor, tus mandatos, tus decretos, todo lo que tú has demandado de nosotros y que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas, Padre, para todos aquellos, Señor, que necesitan conocer de tu palabra, conocer tu mensaje de salvación. Padre, en esta hora clamo, Señor, por la vida de mis hermanos, por cada uno de mis hermanos, Padre eterno, que están en sus casas, en esta ocasión refugiados a causa de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Padre, te pido, Rey amado, que seas tú ayudándoles a cada uno de mis hermanos, protegiéndoles, guardándoles,
cuidándoles y librándoles de todo mal, Señor. Te pido, Padre, que seas tú fortaleciendo a tu pueblo en medio de este momento, en esta situación, Padre Celestial, que seas tú trayendo, Rey amado, ese salón a nuestras vidas, esa tranquilidad, que podamos, Padre Celestial, mantener esa confianza en ti, Señor, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, sabemos, Padre, que tú estás presente en nuestras vidas, estamos convencidos, Rey amado, que tú estás cuidando y protegiendo a tu pueblo. Y te damos gracias por eso, Rey amado, gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Yeshua, Señor, en el madero, por cada uno de nosotros. Gracias por rescatarnos, Señor, gracias por redimirnos, gracias, Rey amado, por permitirnos en el día de hoy poder entrar de manera confiada ante tu presencia. Hoy, Padre eterno, te pido, Padre, también por la vida de nuestro pastor. Oramos por su familia, por nuestros roes, Señor. Bendícelo, guárdalo, cuídalo, ayúdale, fortalece cada día más. Sé tú, Rey amado, derramando sabiduría y entendimiento sobre su vida para direccionar, Señor, a tu pueblo, a tu quejilá, Señor. Gracias, Rey amado, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control absoluto de todo, Señor. Absolutamente de todo. Y estamos convencidos, Padre, que tú, Rey amado, vas a intervenir, estás interviniendo, Señor, en cada una de las vidas, Señor, de mis hermanos, en cada una de las familias, Señor, aquí representadas, Rey. Padre, gracias. Te pido, Rey amado, que tengas misericordia del mundo, que tengas misericordia de cada familia, Padre, a causa de lo que está ocurriendo, Señor, con este virus. Padre, permite que esta sea una oportunidad, Señor, para que el mundo pueda reflexionar, para que te busquen, para que se humillen delante de tu presencia, Señor, y puedan reconocer que tú eres el dueño, amo absoluto, Señor, de todo lo que existe y que mereces, Señor, ese reconocimiento, mereces todo, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Padre, en esta noche te exalto, te bendigo y te adoro. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener un estudio muy bueno acerca de este último capítulo del segundo libro de Crónicas. Ya hoy finalizamos. Shalom a los que se están conectando. Vamos a iniciar con los primeros versos. Vamos a ver muchos detalles hoy. El Señor me ha permitido escudriñar bastante. He encontrado bastante información acerca de este último capítulo del segundo libro de Reyes, pues también teniendo en cuenta de que en este último capítulo se mencionan el reinado de varios reyes y cada rey pues tiene sus detalles. Por ahí estuve consultando algunas cosas interesantes y que vamos a estar compartiendo en esta noche. Y espero que todos estén atentos allí y que podamos aprender juntamente de la palabra del Señor. Vamos a iniciar con este estudio. Vamos a estar leyendo esos primeros primeros versículos, de este capítulo. Vamos a mirar qué nos dice este ya último pasaje del segundo libro de Crónicas. Dice así, vamos a leer los primeros cuatro versos de este capítulo. Dice la palabra del Señor, dice así: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén, y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacín. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto.
Vamos a ver algunos detalles sobre estos primeros versículos de este último capítulo del segundo libro de Crónicas. Vamos a ver algunos detalles de estos primeros versos. Vemos que allá arriba en el título pueden ver que dice reinado y destronamiento de Joacás, entre paréntesis puse Jehoahaz. Esa es la manera como se pronuncia Joacás en el hebreo, se pronuncia así, Jehoahaz. Más adelante lo vamos a estar viendo en una versión diferente. Esta que les he colocado aquí es la Reina Valera normal, la de 1960. Me gusta mucho utilizarla porque en medio de mis estudios me gusta hacer muchas comparaciones con otras versiones, sobre todo esas versiones que nosotros estamos estudiando ahora, como la Kadosh, como la Torah viviente, y todas estas versiones que se acercan un poquito más al idioma hebreo, que es el idioma original en que se escribió la Sagrada Escritura del Señor. Entonces, vemos que en el caso de Joasías, fue derrotado luego de su muerte. El pueblo elevó al trono a Joacás, en referencia a su hermano Eliaquim. Joacás recibió en Jerusalén lo que podríamos decir nosotros la real unción o la unción real de parte del pueblo. Vemos que Joacás era el hijo menor de Josías, pero parece ser de que era el favorito o el popular del pueblo, teniendo en cuenta que fue escogido por el pueblo dentro de sus hermanos, a pesar de ser el menor. Al momento de su ascensión al trono, la tierra estaba libre de toda idolatría. Recuerden que Josías había hecho una labor impecable, una labor que había deshecho toda idolatría, había nuevamente retomado las fiestas del Señor, celebró la Pascua, e hizo muchas cosas buenas para con el pueblo, dirigidas al Señor. Pero el pueblo no había recibido, recuerden que los últimos capítulos terminan de esa manera, el pueblo no había recibido la disciplina por todo lo que había hecho Manasés. El Señor lo había dicho, o sea, mientras que estuvo Josías vivo, el pueblo se mantuvo obediente, pero el Señor les había dicho que estaba pendiente esa disciplina por todo lo que había hecho el pueblo en el reinado de Manasés y también en el reinado de Amón. Pero resulta que este príncipe Joacás, fue colocado por el pueblo, en vez de seguir las pisadas de su excelente padre, lo que hizo fue que adoptó las políticas criminales de sus predecesores, apóstatas, idólatras, y por su influencia, no sabemos si directa o indirecta, creció la idolatría nuevamente en Judá. Nosotros vamos a ver ahora, vamos a mirar el verso por verso y vamos a ver que Joacás hizo lo malo ante la presencia del Señor, y que esto llevó nuevamente al pueblo a hacer muchas cosas desagradables delante de la presencia del Señor. Entonces, en el verso 1 dice que entonces el pueblo lo tomó, lo eligió como rey, ya en lugar de su padre. En el verso 2 vemos que Joacás reina solamente 3 meses. Solamente 3 meses reina. Fue una duración muy corta. Hay algo tremendo, y es que en otras versiones este verso 2 tiene algo particular, y es que tiene allí relatos del libro de Reyes. Recuerden que la historia original que se narra aquí en Crónicas de Joacás
están escritas en el libro de Reyes. Entonces ahora vamos a ver o en otra versión qué es lo que dice realmente en ese verso 2. Si notamos, en el verso 2 solamente dice esto: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Eso solamente es lo que dice en el verso 2. En el verso 2 en este caso la Reina Valera. Pero vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, de otra versión, en ese verso 2. Voy a mostrarles aquí para que vean que dice unas cosas más. No se queda corto como la Reina Valera y trata de mencionar muchas cosas que se ven en el libro de Reyes. Dice Joayás, así como le había dicho que se pronuncia el nombre en hebreos. Esta es la versión Kadosh. Dice que era de 23 años de edad cuando él comenzó su reinado, y reinó por 3 meses en Jerusalén. Además de lo que dice en la Reina Valera, está esta porción y dice: y el nombre de su madre era Amital, hija de Jirmeyá de Libán. Y él hizo lo maldito. Aquí aclara, conforme a lo que está en el libro de Reyes, dice que hizo lo maldito a la vista de Yahweh, de acuerdo a todo lo que sus padres habían hecho. Y el faraón Nejot, o sea, faraón Necao, lo ató en Amat para que no pudiera regresar a Jerusalén. Vemos todo lo que dice este verso número 2 en la versión Kadosh. Estuve buscando también en la versión Biblia, en la Biblia Torah viviente. Vamos a ver. Y acá también aparece toda esa información. Toda esa información dice prácticamente lo mismo. Vemos que esos detalles que aparecen en Reyes también aparecen acá en el libro de Crónicas. Entonces aclara que este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y mencionan lo de la mamá, el nombre de la mamá, y mencionan lo que hizo Faraón con él. Entonces vemos que en estas versiones aclara un poco el texto que nosotros estamos leyendo allí. Entonces seguimos. Ese es en el verso 2. En el verso 3, si nosotros notamos, en el verso 3 dice: y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Esto fue un detalle que a mí me llamó la atención, y me puse a buscar cuánto más o menos podría ser ese valor al día de hoy, si fuera que hoy le tocara al pueblo de Israel dar eso al rey de Egipto. Entonces estuve buscando los valores. Me encontré que un talento equivale a 34 kilos. 34 kilos. Entonces estuve buscando el valor de la plata a la fecha de hoy, y me encontré que 1 gramo de plata equivale a 2.173 pesos. Un gramito. Entonces, teniendo en cuenta ese valor, me puse a calcular ahí más o menos, y obviamente un kilito son 1.000 gramos, y si un gramo equivale o vale 2.173 pesos, tengo que multiplicar esos 2.173 pesos por 1.000. Eso me da un valor de 2.173.000. 2.173.000. Eso equivaldría, ese sería el valor de 1 kilo de plata. Pero como un talento son 34 kilos, se tiene que multiplicar por 34. Entonces serían 73.882.000. 73.883.000. Eso sería el valor de un talento. Pero como eran 100 talentos, entonces hay que multiplicarlo por 100. Entonces serían 7.000
388.200.000 pesos. Imagínense, nada más el tema de la plata. 7.388.200.000. Entonces, sacando el cálculo de la plata, me encontré, no recuerdo exactamente si el valor que saqué fueron de los 18 quilates o de 24 quilates, pero el valor que tengo del gramo de oro aquí es 246.232 pesos del gramo. Multiplicado por 1000 sería 246.232.000. A eso lo tengo que multiplicar por lo que equivale un talento, que fue un talento de oro. Entonces sería por 34 y el valor sería 371.888. 8.371.888. Entonces esos 8.000 millones más los 7.000 millones que daba la plata, eso daría un saldo de 15.760 millones. 15.760 millones 88.000. Y eso sería lo que a la fecha de hoy le tocaba dar al pueblo del Señor para con el rey de Egipto. Entonces me imagino que si hoy en día equivale a todo eso, con todo lo que ha ocurrido, lo que ha pasado en el tiempo, en ese tiempo también era muchísimos bienes, era mucho para ese tributo que le había colocado el rey de Egipto al pueblo del Señor. Pero todo eso era consecuencia del mismo pecado. O sea, ellos se tenían que desembolsar de toda esta cantidad de bienes. Entonces, ya en el verso 4, donde dice: estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Necao, aquí él resolvió aprovechar la ventaja que ya ganada en Judá. Recuerden que fue el ejército de Necao quien mató a Josías. Quizás esto le hizo sentir autoridad sobre Judá y colocar un rey a su gusto. Y creyendo conveniente tener un rey nombrado por él sobre el trono de aquel país, entonces quitó al monarca elegido por el pueblo y elevó al trono a su hermano Eliaquim o Joacim, que más adelante vamos a ver que también era llamado Joacim, quien creía sería un buen vasallo o un buen tributario para él. Entonces vemos que la acción aquí del rey de Egipto para su conveniencia, teniendo en cuenta que él ya había vencido al anterior rey, y pues él creía pues tener la autoridad para venir y establecer este tipo de reformas. Vamos a ver también algunos detallitos de estos primeros versos aquí. Y lo primero que vamos a ver es que Joacás, según el primer libro de Crónicas, capítulo 3, verso 15, antes fue llamado Salum. Entonces aquí lo tenemos, dice: y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías y el cuarto Salum. Entonces vemos la referencia cuando se dice acá que estableció el rey de Egipto a Eliaquim. Este Eliaquim que está aquí es el mismo Joacim y ya vamos a ir mirando esos detalles. Entonces, ¿por qué se dice que Joacás anteriormente era llamado Salum? Hay una referencia bíblica que nos confirma eso, que está en Jeremías. Jeremías capítulo 22 verso 11 dice: porque
así ha dicho el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí. Entonces, ¿quién fue el que reemplazó a Josías? ¿Quién fue el que reemplazó a Josías? Joacás. Significa de que Joacás en algún momento también fue llamado Salum. Entonces, la historia de estos 4 versos está reflejada de manera paralela en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos del 31 al 35. Ahí podemos corroborar todo lo que se está diciendo aquí en el libro de Crónicas. Entonces, dice que dejó de reinar Joacás y comenzó a reinar Eliaquín o Joacín. Por eso es que a partir de los versos de en adelante nos vamos a encontrar el nombre de Joacín. Vamos a leer del verso 5 al verso 8. Dice así: cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años. 25 años, ya era un hombre. Y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Entonces, el cronista parece que como si no quisiera decir que Joaquín había hecho lo malo, había sido llevado a Babilonia. Entonces, en el caso de Joacín, según el segundo libro de Reyes, vemos que se levantó en contra de Nabucodonosor, después de haber sido su vasallo durante 3 años. Y dice que, según el segundo libro de Reyes, murió en Jerusalén antes de que Nabucodonosor sitiara la ciudad. Sin embargo, en Daniel, en el primer capítulo de Daniel, nosotros vamos a encontrar que aparentemente, según basado en el segundo libro de Crónicas, habla de una deportación de Joacín a Babilonia. Entonces, vemos que Joacín fue un rey que no se salvó de hacer lo malo ante los ojos del Señor, y que así como todos los reyes que hicieron lo malo, en algún momento el Señor le dio su sentencia. Entonces vamos a ver dónde está esa sentencia de parte del Señor para con Joacín. Vamos a buscar en Jeremías, voy a buscarlo aquí. Jeremías capítulo 22, Jeremías 22 del 18 al 19. Vamos a buscar qué dice allí en Jeremías. Vamos a mostrarlo acá en la versión Kadosh, para ver qué dice. Dice así: por lo tanto, aquí está lo que Yahweh dice referente a Jehoiakim, el hijo de Josía, o sea, ¿de quién estamos hablando? De Joacín, rey de Yahudá. No habrá nadie que le guarde luto, oh mi hermano o mi hermana, no habrá nadie que le guarde luto, oh mi amo o oh mi gloria. Le será dado un entierro de un asno, arrastrado por las puertas de Jerusalén y echado fuera,
para podrirse, dice en esta versión, para podrirse. Entonces vemos aquí en esta versión la sentencia que el Señor ya había proclamado sobre Joacim, pues había hecho lo malo delante de su presencia. Pero fíjense algo maravilloso, el Señor, Él es misericordioso siempre, y Él siempre, de una u otra manera, aunque a muchos no les parezca, el Señor siempre está mostrando su misericordia, esa misericordia que el Señor nunca se ha cansado de mostrar para con nosotros, para con su pueblo. Entonces vamos a ver que en algún momento, en ese tiempo de Joacim, el Señor tuvo misericordia del pueblo, y ahí está reflejado en Jeremías capítulo 26, versos del 1 al 6. Eso pues también lo vamos a ver. Jeremías 26 del 1 al 6 dice así: al principio del reinado de Jehoiakim, el hijo de Josías, rey de Judá, esta palabra vino de Yahweh. Yahweh dice: párate en el patio de la casa de Yahweh y habla a todos los Yahudim que vienen a adorar a la casa de Yahweh. Diles todo lo que yo te ordeno que les digas, y no dejes fuera una palabra. Quizás, ahí está la misericordia del Señor, quizás ellos escuchen y cada uno de ellos se vuelva de sus caminos malvados. Entonces yo podré aplacarme del desastre que tengo intenciones de traer sobre ellos por sus obras malvadas. Así que diles que esto es lo que Yahweh dice: si no me van a prestar atención y caminar de acuerdo a mi Torá, la cual yo les he dado, y no van a escuchar lo que mis siervos los profetas, a quienes yo envié a ustedes temprano en la mañana, yo los envié, pero ustedes no han escuchado, entonces volveré esta casa como Silo, y haré de esta ciudad un objeto de maldición para todas las naciones de la tierra. Esta es una advertencia que el Señor le había dado a su pueblo, una advertencia. En esa advertencia yo puedo ver la misericordia del Padre allí para con su pueblo. El Señor estaba esperando, aunque fuera alguien que clamara, que se humillara ante su presencia. Por eso le decía a Jeremías: quizás de pronto ellos escuchen y cada uno de ellos se vuelva de sus caminos malos, y entonces yo los perdonaré y evitaré que venga este desastre sobre sus vidas. El Señor tenía toda la intención de perdonarlos, pero en el corazón del pueblo de Judá no había la intención de obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque ellos querían insistir en desobedecerle, querían insistir en la insistencia del pueblo a no obedecer al Señor. Y esta historia que vamos a leer ahorita, quiero que le presten mucha atención, porque a mí personalmente me parece algo muy interesante y algo que nos deja mucho por aprender. Jeremías capítulo 35, verso del 1 al 19. Todo el capítulo deja una enseñanza bastante importante. Vamos a leerlo. Voy a colocárselos aquí para que lo podamos leer. Voy a seguir leyendo en la Biblia Kadosh. Dice la palabra del Señor, dice: esta palabra de Yahweh vino a Yirmeyá durante el tiempo de Jehoiakim. O sea, le dijo a Jeremías en los tiempos de Joacim, el hijo de Josías, el rey de Judá. Ve a los Rejabín, háblales a ellos, tráelos a una de las habitaciones de la casa de Yahweh y dales un poco de vino de beber. Estos Rejabín, en otras versiones, en la versión Reina Valera,
se está refiriendo a los recabitas, a los rejabín, como ustedes lo están viendo allí. Háblales a ellos, tráelos a una de las habitaciones de la casa de Yahweh y dales un poco de vino a beber. Así que tomé a Yasaya, el hijo de Jimeá, a Yabasilla y a sus hermanos y sus hijos y todos los rejabín, y los llevé a la casa del Señor, a la habitación de los hijos de Anán, el hijo de Yigdalía. Un hombre de Elohim estaba junto a la habitación de Maseía, el hijo de Salum, guarda de la puerta. Allí yo puse delante de los miembros del clan de los rejabín, o sea, de los recabitas, jarras llenas de vino y copas, y les dije a ellos, beban un poco de vino. Pero ellos dijeron, no beberemos ningún vino, porque Jonadab, el hijo de Rechab, nuestro padre, nos dio esta orden: ustedes no beberán vino, ni ustedes ni su cera para siempre. Tampoco edificarán casas, ni sembrarán cera, ni plantarán, ni poseerán viñas. Más bien, siempre vivirán en tiendas para que puedan vivir mucho tiempo en la tierra de la cual no son ciudadanos. Hemos obedecido las palabras de Jonadab, el hijo de Rechab, nuestro padre, en todo lo que él nos instruyó a hacer: no beber vino en todo el tiempo que vivamos, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas; no edificar casas para nosotros, para habitarlas, y no tener viñas, campos ni cera. Hemos vivido en tiendas y hemos obedecido a Jonadab, nuestro padre, y hemos hecho todo lo que él nos ordenó hacer. Pero cuando Nebuchadnezzar, rey de Babel, subió a atacar la tierra, dijimos: vengan, iremos a Jerusalén, porque teníamos temor del ejército de los Casdín y del ejército de Aram. Por tanto, estamos viviendo en Jerusalén. Entonces la palabra del Señor vino a Yismerya, o sea, a Jeremías. El Señor de los ejércitos de Shabbat, el Elohim de Israel, dice que vaya a los hombres de Yahudá y a los habitantes de Jerusalén y diga: nunca aprenderán a escuchar a mis palabras, dice el Señor. Las palabras de Jonadab, el hijo de Rechab, las cuales ordenó a sus hijos no beber vino, son obedecidas. Así que hasta este día ellos no beben vino, porque ellos obedecen la orden de su padre. Pero yo he hablado con ustedes, he hablado frecuentemente, y ustedes no me han escuchado. Yo también les he enviado a todos mis siervos los profetas, los he enviado frecuentemente con ese mensaje. Cada uno de ustedes ha de volverse de sus caminos malvados, enmienden sus obras y no vayan tras dioses ajenos para servirlos. Entonces vivirán en la tierra que yo les di a sus padres. Pero ustedes no han prestado atención ni me han escuchado, porque los hijos de Jonadab, el hijo de Rechab, han obedecido la orden de su padre, el cual les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado a mí. Por lo tanto, aquí está lo que el Señor, el Elohim de Israel, dice: yo infligiré sobre Yahudá, a todos los habitantes de Jerusalén, todo el desastre que he decretado contra ellos, porque he hablado a ellos, pero ellos no han escuchado, y los he llamado, pero ellos no han respondido. Entonces el clan de Rejabín, o sea, de los recabitas, Yirmeyá, dijo: aquí está lo que el Señor, Elohim de Israel, dice: esto, porque ustedes han escuchado la orden de Jonadab, su padre, han observado todos sus mandamientos y han hecho lo que él les ordenó hacer. Por lo tanto, el Señor, Elohim de Israel, dice esto: Jonadab, el hijo de Rechab, nunca le faltará un hombre que esté delante de mí. Amados hermanos, ¿por qué me tomo la tarea de leer todo este capítulo? Porque, o sea, el Señor les estaba diciendo al pueblo, o le estaba tratando de hacer entender que era el colmo
que era el colmo. ¿Cómo era posible de que estos, los recabitas, obedecieran a su papá de una manera tan celosa, que esa ordenanza había permanecido y que iba a permanecer de generación en generación? Sin embargo, vemos que la palabra del Señor, del Todopoderoso, del Creador del universo, que le estaba hablando a su pueblo especial, esas palabras habían pasado muy lejos de sus oídos, o muy lejos de su corazón. Quizás a sus oídos habían llegado, pero muy lejos de su corazón, porque se insistían en no obedecer las ordenanzas del Padre. Mire cómo el Señor viene y resalta y bendice de una manera impresionante a los recabitas, en este caso a los rejabín, que se pronuncia así en hebreo. Entonces vemos cómo ellos, con lo que ellos están haciendo, si nosotros analizamos, lo que ellos estaban obedeciendo era uno de los mandamientos. Y el mandamiento que ellos estaban obedeciendo, o sea, ¿cuál sería el mandamiento? El quinto mandamiento: honrar a padre y a madre. Ellos estaban obedeciendo allí, con eso que habían hecho, estaban haciendo uno de los mandamientos, uno. Y el Señor resalta esto de manera maravillosa para con ese pequeño remanente de ese pueblo. Entonces, ahora, ¿quiénes eran los recabitas? ¿Quiénes eran ese pueblo? La casa de los recabitas había sido fundada por Jonadab, hijo de Recab, el cual había participado activamente en la rebelión de Jehú contra la familia de Acab y en la consiguiente eliminación de todas las prácticas vinculadas con el culto a Baal. Entonces, según el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, los recabitas eran una rama de los ceneos, un clan seminómada que había entrado en contacto con los israelitas en el desierto después de la salida de Egipto. Entonces, esos eran los recabitas, por si alguien pues quería hacer esa pregunta, o tenía esa duda, o quería saber pues simplemente quiénes eran ellos. Entonces, miren todo lo que le ocurre a Joacim y también al pueblo mientras que Joacim reinaba. Entonces, el texto paralelo de estos versos que acabamos de leer se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, del verso 36 al capítulo 24, verso 7. O sea, hasta el siguiente capítulo del verso 7. Allí pueden encontrar el texto paralelo de estos 4 versos que acabamos de leer de la historia de Joacim. Entonces, pero aquí dice la historia que Joacim, los demás hechos de Joacim, las dominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de Reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Ahora viene otro rey, ahora viene Joaquín. Vamos a ver qué pasó con Joaquín. Vamos a ver qué ocurrió con este otro rey. Vamos a ver, aquí hay dos versos, verso 9 y verso 10. Verso 9 y verso 10. Entonces dice que de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 mesecitos y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Igualmente que Joacim recibió ese juicio de parte del Señor. En este caso, Joaquín no se iba a librar, porque también Joaquín hizo lo malo ante la presencia del Señor, y el Señor vino y mandó un juicio contra él. Y para eso utilizó nada más y nada menos que a su profeta preferido en esa época. Entonces vamos a buscar Jeremías capítulo 24, Jeremías
Jeremías capítulo 22, capítulo 22, del 24 al 30. Vamos a ver qué dice. Vamos a colocárselo aquí en la versión K2 que tengo yo aquí, para que lo podamos leer. Vamos a ver qué dice. Del verso 24 al 30 dice así: y te entregaría a los que buscan tu vida, a los que tú temes, Nebuchadnezzar, rey de Babel, y a los Casdín. Yo te lanzaré a ti y a la madre que te dio a luz a un país diferente al que tú naciste, y tú morirás allí. Ellos no regresarán al país al cual anhelan regresar. Este es el hombre Cojillajín, una despreciada vasija, inservible. Miren cómo le dice el Señor: eres una despreciada vasija inservible, porque él está siendo echado a un país que él no conoce. Oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor dice: inscribe a este hombre como un paría. Ninguno de sus hijos le sucederá. Ninguno se sentará en el trono de David, ni reinará otra vez en Yahudá. Aquí el Señor lo que estaba haciendo era decir que él no iba a tener descendencia, de que ninguno se iba a colocar en el trono después de él. O sea, ninguna descendencia de él se iba a colocar, ningún hijo. O sea, por lo tanto, parece ser que como si no hubiese tenido hijos, ¿ya? Entonces, según lo que nosotros vemos en el texto que leímos ahorita, donde dice que y constituyó a Sedequías, en el verso 10, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Vemos que no le reemplaza ningún hijo, sino que le reemplaza su hermano. El Señor no le permitió tener descendencia, no le permitió tener hijos. O sea, la historia paralela de la historia de Joaquín está en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, del 8 al 17. Del 8 al 17. Entonces, vamos ahora a ver ese reinado de Sedequías, ese hermano que reemplaza a Joaquín. Vamos a leer del verso 11 al verso 16. Del verso 11 al verso 16 dice así. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. De 21 años ya era una persona ya adulta. Cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por el Señor, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Elohim de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia. Aquí nuevamente reitera lo que ya habíamos visto, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, de su templo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros del Señor y menospreciaban sus palabras y burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo. Y dice aquí algo muy lamentable, dice: y no hubo ya remedio. Aunque nosotros sabemos que sí hubo un remedio más adelante, pero en ese momento quizás el Señor quería evitar que ellos fueran llevados hacia la cautividad, pero el Señor intentó
que ellos se arrepintieran de todas las maneras, les habló de todas las maneras. El profeta Jeremías estaba cansado de hablarles las mismas cosas de siempre, que se arrepintieran, que se volvieran a los decretos, a las instrucciones del Padre, pero ellos insistían en seguir pecando, ellos insistían en mantener la idolatría, ellos insistían en adorar a dioses ajenos. Y dice aquí la palabra, termina diciendo este verso 16, y no hubo ya remedio. Entonces vemos que es tremendo, es impresionante ver cómo el Señor era en ese tiempo bastante radical con respecto a su ley, bastante a la hora de que su ley era violada, presentaba la violación de la ley, les decía al pueblo que le estaban haciendo mal. El Padre Eterno esperaba que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo se humillara, y si el pueblo se humillaba, el Padre los perdonaba. Lo pasaba a hacer por alguna disciplina, pero los perdonaba. Pero en este momento el pueblo insistió en hacer lo malo delante de su presencia, no se arrepintió, y dice aquí que no hubo más remedio. Quiero que veamos por un momento en Jeremías capítulo 39. Jeremías, voy a buscarlo acá, Jeremías capítulo 39, vamos a leer los versos del 5 al 10. Del 5 al 10, vamos a colocarlo acá, verso del 5 al 10, dice así, 39 versos del 5 al 10, dice: pero el ejército de los Casdín los persiguió y alcanzó a Siquillá, en los llanos cerca de Jericó. Al capturarlo, lo trajeron a Riglat, en la tierra de Amad, a Nebuchadrezzar, rey de Babel, o sea, Nabucodonosor, rey de Babel, donde él dictó juicio contra Siquillá. El rey de Babel degolló a los hijos, degolló a sus hijos, tremendo, degolló a sus hijos, pero lo que me llama la atención, dice, es que a todos los el que los degolló ante sus ojos, ante los ojos de Sedequías, los degolló. O sea, eso tuvo que haber sido una escena tremenda, que alguien te coja a tu hijo y te lo degolle delante del Señor Padre Eterno. O sea, fue algo fuerte para él, pero fue alguien que el Señor le advirtió y siguió desobedeciendo al Señor, y le tocó evidenciar algo bastante fuerte. El rey también degolló a todos los hombres prominentes de Yahudá. Entonces sacó los ojos de Sedequías, los sacó y lo ató con cadenas para ser llevado a Babel. Los Casdín quemaron el palacio real y las casas del pueblo y destruyeron las murallas de Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, entonces deportó a Babel el resto de la población de la ciudad, los desertores que se habían pasado a él, el resto de la gente que quedaba, pero Nebuzaradán, el comandante de la guardia, dejó atrás en el territorio de Yahudá algunos de la gente pobre, aquellos que no tenían nada, y al mismo tiempo les dio viñas y campos. Entonces vemos aquí la sentencia, el juicio que el Señor le da a Sedequías. Primero degolla a sus hijos delante de él y luego le saca los ojos. Es tremendo tener que escuchar eso. Este es el Dios o este es el Señor que a muchos no les gusta predicar, que a muchos no les gusta compartir. Omiten esta parte del Señor donde
donde el Señor manifiesta su justicia, donde el Señor manifiesta su celo por su propia palabra. Simplemente se concentra en que Dios va a bendecir y Dios va a hacer muchas cosas, pero este también es nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Adonai. Este es nuestro Señor, ese Padre capaz de disciplinar, capaz de pagar, de hacer pagar el precio por nuestro pecado. Y precisamente por el hecho de que no podía pasar por alto nuestros pecados, alguien tenía que pagar, y pagó nada más y nada menos que su propio Hijo en el madero por cada uno de nosotros. Todo eso impulsado por su propio amor. Entonces vemos que tenemos un Padre que por encima de muchas cosas es justo. Es justo y nosotros esto pues nos debe de dejar una enseñanza fundamental, y es que si se fijan en ese tiempo cómo el Señor era tan radical con sus mandamientos, cómo los castigaba, cómo disciplinaba al pueblo de una manera bien tremenda. Y hay algo que analizar en esto, y es que en ese tiempo ese pueblo tenía un corazón de piedra. La misma palabra dice que ese pueblo tenía un corazón de piedra, y que el Señor había profetizado, había anunciado que en los posteriores tiempos el Señor iba a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, que tuviera la capacidad de obedecer sus mandamientos. Y ya eso el Señor lo hizo. Ya esa promesa se cumplió cuando pasó lo de Pentecostés, lo del Ruach HaKodesh que vino. Todo eso se cumplió allí. El Señor colocó sus mandamientos en nosotros. Nosotros somos templos de su Ruach HaKodesh. Y el Señor todo lo que hizo para que nosotros tuviéramos una inclinación a obedecer sus mandamientos. Pero a pesar de eso, lo seguimos violando de una u otra manera. Y yo creo que esta historia que nosotros vemos aquí debe de ser de mucha enseñanza para nosotros. De mucha enseñanza. Por eso la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y nosotros nos merecemos morir. Nosotros nos merecíamos morir. Pero el amor del Padre era tan grande para con su pueblo que Él ya tenía un plan establecido. Ya Él tenía un plan establecido para con su pueblo. Y ese plan lo manifestó el Señor en el madero. En el madero. Mi amado hermano, yo sé que cada uno de nosotros está luchando con cierto pecado. Cada uno de nosotros tiene su debilidad. Pero precisamente todo esto que ocurrió hace muchos años nos debe llevar a nosotros a meditar cuán importante es para el Señor su palabra, cuán importante es para el Señor sus instrucciones. Y nosotros no nos podemos pasar toda la vida ignorándolas y sabiendo que estamos violando X o Y mandamientos o ignorándolos y no ponernos en la tarea de procurar obedecer aquello que Él ha demandado, sus instrucciones. Nosotros, por eso Saúl, el apóstol Pablo, dice que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice que tenemos que procura con diligencia, se lo decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante del Señor como obrero aprobado. Tú y yo, todos los días tenemos que procurar presentarnos como obreros aprobados. Sabemos que fallamos, pero tenemos que esforzarnos para no hacerlo. Tenemos que esforzarnos para no seguir quebrantando el mismo mandamiento que tú y yo sabemos que estamos quebrantando. Hay muchas cosas que tú y yo sabemos que podemos corregir, que podemos procurar. La Biblia dice de procurar. No va a ser al 100%, pero en ese procurar hay un corazón dispuesto a obedecer. En ese procurar hay un corazón que se dispone a obedecer. Quizás no lo vamos a hacer al 100%, pero con la disposición del corazón, ahí ganamos mucho. Porque lo que el Señor mira por encima de cualquier acción es eso,
la intención de nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay una intención de procurar obedecer sus mandamientos, sus instrucciones, eso va a ser valorado. Eso va a ser valorado. Ya sabemos que no vamos a alcanzar la salvación, porque ya la salvación el Señor Yeshua la alcanzó en el madero por cada uno de nosotros. Pues recuerden que nosotros, dice la palabra, que tenemos que perseverar. La palabra enseña que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos que procurar todos los días de tratar de manifestar esos frutos. De manifestar esos frutos por amor al Señor, por lo que hizo en el madero por cada uno de nosotros. No por ganarnos el favor del Señor, sino por agradecimiento. Ese procurar de obedecer sus mandamientos es por agradecimiento en todo lo que ha hecho, porque tú y yo, mi amado hermano, nos merecíamos morir. Nos merecíamos morir. Y nuestra obediencia hoy debe ser impulsada por eso que Él hizo por nosotros, por ese sacrificio hermoso que hizo por nosotros, por haberse entregado por nosotros, por librarnos de la muerte, por librarnos de ese castigo. Y eso debe ser una motivación diaria que debemos tener nosotros para obedecerle al Padre, para obedecer sus instrucciones, para no ignorarlas, para no menospreciarlas, diciendo no, que es que esto ya no se vale, esto ya pasó de largo, ya la gracia, esto, lo otro. No malinterpretemos las Escrituras. Sus instrucciones son sus instrucciones. Y durante mucho tiempo, durante muchos años, se han malinterpretado. Y por eso es que muchos piensan que no se deben procurar guardar. Seguimos. El texto paralelo de esta historia se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, de el 18 al 20, y también parte de este relato está en Jeremías 52, verso del 1 al 3. Seguimos. Vamos a ver ahora la cautividad. Ya el Señor había dicho que ya no había remedio, que ya no hubo remedio. El pueblo insistió en seguir desobedeciendo, el pueblo insistió en seguir haciendo lo malo ante su presencia, y ellos tuvieron el castigo conforme a su extravío. Leemos del 17 al 21, dice así: por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa del Señor, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa del Señor. La quemaron. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Quemaron la casa del Señor, esa casa que él había decretado como ese lugar santo para él. Pero todo era a propósito del Señor, porque también esa casa, a pesar de que el Señor la había declarado santa, un lugar santo, para colocar allí su nombre, esa casa una y otra vez fue profanada. En algún momento quitaron el arca para colocar una imagen de cera. Ya ese templo había sido profanado muchas veces.
Por lo tanto, el Señor permite todas estas cosas. Pareciera que todo esto fuera como que un borrón y cuenta nueva. Vamos a permitir que todo esto desaparezca. Vamos a permitir que todos estos idólatras que no quieran obedecer desaparezcan. Pero el Señor, en medio de todo, siempre la misericordia allí presente, porque siempre quedaba un remanente de su pueblo. Un remanente que siempre Él más adelante procuraba levantar. Un remanente que siempre Él procuraba iniciar de nuevo. Y así es nuestro Señor, así es nuestro Rey amado, nuestro Padre eterno. Vamos a ahora ver ya los últimos versos de este capítulo. Vamos a ver el decreto de Ciro. El decreto de Ciro dice el verso 22, el verso 23, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se empiece la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, miren antes de seguir la lectura, dice que el Señor despertó el espíritu del rey de Ciro, rey de los persas. ¿Recuerdan la enseñanza pasada que les decía que si el Señor quiere hacer hablar las piedras, el Señor las hace hablar? Si el Señor quiere utilizar a un burro, a un asno, el Señor lo utiliza. El Señor lo utiliza. Y en estos momentos, el Señor, en su infinita misericordia, utiliza al rey Ciro, rey de los persas. Obviamente, ahí había muchas cosas. Ya, pero el Señor lo despertó. Dice que despertó el espíritu, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Elohim con él y suba. Ahí Ciro le estaba dando la ordenanza al pueblo, o a lo que había quedado del pueblo, para que fueran y construyeran nuevamente el templo para el Señor. Lo que les decía ahorita, borrón y cuenta nueva. Ese templo lo han profanado una y otra vez. Dejémoslo que lo destruyan. Dejemos que el pueblo desaparezca. Dejemos que el pueblo sea dispersado. Dejemos que el pueblo sea cautivo. Que después yo me encargo. O sea, yo puedo ver la historia así. Yo puedo ver la historia así. El Señor y se encargó. Porque vemos que despertó el espíritu de Ciro y nuevamente. Y puso en orden para que el pueblo nuevamente se alistara para reconstruir el templo y para hacer todo desde el principio, empezar desde cero. Ciro dice que el Señor lo ha mandado para que le edifique un templo en Jerusalén. Esta afirmación es bastante, podría haber servido de bastante inspiración para Esdras y Nehemías, que son las historias que siguen, que son los libros que siguen, para la labor de la reconstrucción de la muralla y del templo. Pero yo me quiero imaginar también al pueblo cuando el Señor permite que Ciro sea despertado, que el espíritu de Ciro sea despertado y da la orden para que el pueblo vaya y reconstruya el templo. Me imagino que ese pueblo, después de tanto tiempo de sin templo, sin aquellos, pues obviamente que tenían el temor del Señor en su corazón, el ver que se iba a reconstruir el templo, me imagino que de pronto en sus corazones podría haber cierto gozo. Es como en el caso de nosotros, en el caso del tiempo de estos reyes que durante mucho tiempo no se había celebrado la Pascua y entonces la celebraron. Asimismo
pasó con nosotros, las fiestas del Señor que durante mucho tiempo no habíamos tenido en cuenta, y de pronto el primer año venimos y celebramos, y sé que lo hicimos con mucho gozo, porque todo eso hace parte de las instrucciones del Señor. Y esto que estaba haciendo el pueblo en estos momentos había sido una instrucción que el Señor había colocado en el corazón de Ciro. Entonces, el pueblo es muy posible que se regocijaba en medio de todas esas cosas. Había regocijo en medio de colocar los cimientos para nuevamente levantar el templo. Es muy bonito cuando se reinician las cosas, cuando se retoman las cosas, porque quizás los errores que se cometieron en el pasado pudo haber sido de mucha enseñanza, y cuando Dios nos permite empezar de nuevo, es una nueva oportunidad para poder agradarle. Es como cada día que el Señor nos permite despertar, cuando abrimos nuestros ojos, respiramos, el Señor nos está dando una nueva oportunidad de agradarle, una nueva oportunidad de obedecerle, una nueva oportunidad de honrarle con nuestros actos, de manifestar que somos realmente su pueblo a través de nuestras obras dignas de arrepentimiento. ¿Ya? Las puertas para el retorno del cautiverio quedaron abiertas. Invitado de nuevo a caminar por los senderos de la obediencia a ese pueblo. El pueblo de Israel habrá pasado por su gran prueba para luego preparar el camino, un camino en donde ya se empezaba a esperar al Mesías. Amados hermanos, esta historia que ustedes ven aquí, en estos dos últimos versos, prácticamente se repiten en Esdras. En los primeros versos de Esdras, cuando inicia Esdras, prácticamente inicia con estas mismas palabras, con estos mismos versos. Y es una historia pues maravillosa, la forma como el Señor lleva a su pueblo, quizás al principio bastante dura, pero vemos que se cumple la palabra del Señor cuando dice que todo lo que nos sucede para bien. Señora, el pueblo había sido llevado cautivo, pero esa cautividad del pueblo iba a ser para su bien, porque más adelante el Señor iba a hacer todo esto que hemos leído, iba a despertar el espíritu de Ciro, ellos iban a empezar de cero, iban a levantar el templo, iba a levantarse una nueva generación que procurara agradar al Señor. Vamos a ver ahora la historia de Esdras y de Nehemías en esa labor de reconstrucción de las murallas del templo. Historias muy bonitas, muy maravillosas. Y mis amados hermanos, pues gracias le doy al Padre por todo lo que hemos aprendido en esta noche. Esperemos que cada uno de ustedes haya sacado, o el Señor les haya hablado en algún momento de todas las cosas que se compartieron, así como el Señor ha hablado en mi vida. Amados hermanos, bendiciones, shalom a todos. Vamos a orar, a darle gracias al Padre por este momento, por este espacio. Amado Padre, bendito Rey, te exaltamos y te bendecimos en esta noche. Tú eres bueno, grande en misericordia. Alabado y exaltado sea tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Padre, nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Padre, reconociendo que en algún momento, Señor, te hemos fallado, Padre. Y quizás lo que tú estás esperando, Señor, es un corazón contristo y humillado. Un corazón que se humille delante de tu presencia, reconociendo sus faltas, Padre. Reconociendo nuestra maldad, reconociendo, Señor, que te hemos fallado. Padre, pero también un corazón dispuesto, Padre, a poder levantarse, a procurar obedecer, a procurar hacer, Señor, las cosas conforme a tu voluntad. Así como en algún momento le dijiste a la mujer adúltera que te fueron a presentar, cuando le dijiste, yo no te condeno, pero ve y no peques más. De esa misma manera, Padre, ayúdanos, Señor, a levantarnos, a no seguir fallando, Señor, en las mismas cosas de siempre. Ayúdanos a ser radicales, Señor, con el pecado.
Ayúdanos a ser radicales, Señor, con aquellas cosas que a ti te desagradan, Señor. Danos fuerzas. Permite que tu Ruach HaKodesh, Señor, traiga a nuestra memoria tu palabra en todo momento, Señor, para que esa palabra, Rey amado, podamos procurar cumplirla, Señor, podamos honrarla, Padre. Rey amado, gracias. Tú eres bueno, Padre, y tú nos permites, Señor, cada día venir ante tu presencia, Señor, y ser restaurados, ser fortalecidos, ser quizás disciplinados, Señor, en algunos momentos, Padre, pero también ser consolados, Señor, por medio de tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, donde quiera que la leamos, Señor, en todas partes, Señor, siempre nos deja, Señor, cosas en que reflexionar. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, no regresa vacía, Señor, Rey amado. Padre, en tus manos, Señor, encomendamos, Padre eterno, nuestras vidas, Señor. Encomiendo la vida de mis hermanos, la vida de nuestro pastor, de nuestros roes, Señor. Cada uno, Señor, aquellas personas, Señor, que se humillan delante de tu presencia, que te buscan, Rey. Padre, sé tú fortaleciendo a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en estos momentos, Padre. Sé tú, Señor, interviniendo en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Padre, te exaltamos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, te honramos, Padre. Tú eres bueno, Señor, y grande en misericordia. Gracias por tu bendita y sagrada palabra. Te bendecimos y te honramos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Shalom alejen a todos. Que el Padre eterno les fortalezca, que el Padre eterno les bendiga. Muy pronto, ya la próxima semana estaremos comenzando con el estudio del libro de Esdras. Y pues, amados hermanos, los extraño mucho. Esperemos que Dios en su infinita misericordia pronto nos permita vernos nuevamente, que pronto nos podamos congregar como se debe. Pero mientras tanto estaremos por aquí conectados. Saludos a todos los que están ahí en el chat, los que han estado compartiendo, los que han estado escribiendo, los que han dicho amén, los que han hecho algún aporte. Hermanos, bendiciones. El Padre los bendiga, que los llene de su amor, de su gozo, de su shalom. Pronto nos estamos viendo. Bendiciones.